Saludos en el amor de Dios. Te saluda Francisco Jerónimo y queremos anticiparte que este episodio fue grabado con mi celular Android con micrófonos lavalier o también conocidos como de solapa. También pues que fue grabado en la casa del diácono Matos, por lo cual pedimos disculpas por los ruidos que se puedan escuchar o se puedan percibir. Y también dejándote saber que esta entrevista está dividida en 2 episodios. Por lo cual, para escuchar la entrevista completa, pues tendrás que escuchar los 2 episodios. Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Recibe un cordial saludo. Soy Francisco Jerónimo Enríquez y te invito a que nos escuches en este podcast que lleva por nombre Tesoro de la Fe. El propósito de este nuevo proyecto es que tengamos un espacio para expresar con comentarios prácticos y vivenciales acerca de nuestra fe en Dios, que se nos revela en una forma total en Jesús palabra. Escúchanos pues cada miércoles y te agradecemos mucho tu ayuda compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast Tesoro de la Fe. Y ya estamos en el episodio número 16. Y pues en esta ocasión, ahora estamos fuera de casa, fuera del pequeño estudio donde nos han escuchado anteriormente. Y hoy estamos de visita. Y pues ustedes van a tener la sorpresa de quién tenemos hoy en este podcast. Pero antes de pasar al episodio completo, vamos a empezar con la oración que pues siempre empezamos del Salmo. Entonces, en esta ocasión la oración va a estar tomada del Salmo 45, del versículo 2 al versículo 3. Y yo lo voy a leer así para cuando ustedes tengan un espacio, un momento, puedan ir a su Biblia y contemplar este Salmo. Entonces yo comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bello tema bulle en mi corazón. Voy a recitar mi poema para un rey. Mi lengua es pluma de ágil escriba. Eres la más hermosa de las personas. La gracia se derrama por tus labios. Por eso Dios te bendice para siempre. Amado Dios, gracias te damos en esta linda mañana que nos permites levantarnos, que nos permites respirar, ver el sol, ver este lindo amanecer. Gracias, amado Dios, y gracias por la oportunidad que nos das en estos momentos de compartir este tiempo, este podcast con estas lindas personas a las que tú has llamado y has escogido para este servicio que han desempeñado durante su vida. Gracias te damos por la vida de ellos y también por la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno y te pedimos que nos sigas acompañando en nuestro trayecto de vida. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, como les decía nuevamente, pues ya estamos en este episodio número 16. Y pues hoy tenemos la oportunidad de que pues en este podcast Tesoro de la Fe está con nosotros una persona pues, a la que yo escuché o conocí por primera vez hace alrededor de unos 14 años. Y creo que para mí pues fue la primera vez que yo escuchaba de la palabra de Dios. Para ser exactos, era este pasaje del Hijo Pródigo, en el cual cuando yo escuché de la forma que pues lo anunciaba, lo predicaba, fue donde yo experimenté ese amor de Dios, esa misericordia de Dios. Y pues de la misma manera que ha influido su persona o su ministerio en mi vida, pues también a la misma vez sé que ha influido en muchas de las vidas de ustedes que nos escuchan. Y pues para así saber de quién estamos hablando, pues yo le voy a ceder la palabra, le voy a ceder el micrófono para que sea
ellos quienes se presenten y pues, ¿verdad? A mí me tocará escuchar tanto como ustedes. Espero que este episodio lo disfruten tanto como yo lo estoy empezando a disfrutar y pues nuevamente te pido a que te quedes escuchando el episodio completo. Entonces ahora yo les cedo el micrófono al diácono que está con nosotros y se presenta. Yo soy el diácono Rodoberto Mato, llevo de diácono 39 años exactos y siempre me ha gustado trabajar con las familias más desafortunadas. En la de eso siempre yo dije que yo no era un diácono de altar, sino un diácono de la comunidad, porque ahí es donde hace falta la presencia de Dios en aquellos que no han tenido el privilegio de conocer a Dios. Y he tratado de esforzarme lo más posible para que estas personas que no han tenido la experiencia con el Señor puedan llegar a los pies de Jesús. Y nos acompaña junto con el diácono, su esposa, Mary Matos. Bien, y ese es el episodio, ¿verdad? Que nos van a estar acompañando y pues vamos a estar conociendo un poco más de ellos, más de su vida, más de sus planes, de las transiciones en el momento que se encuentran. Pero también, ¿verdad? Vamos a escuchar consejos que pues ellos nos tienen para nosotros, ¿verdad? Para nuestra vida de fe, para nuestra vida de seguir caminando. Y entonces, para empezar con las primeras preguntas, diácono, quisiera preguntarle ¿cuántos años tiene viviendo ya en el área? Cerca de 60 años. ¡Wow! ¿Solamente aquí en Lehigh Valley o otras partes? Aquí en Lehigh Valley. Wow, 60 años. Entonces, como quien dice, ¿de qué edad usted llegó a este país? 17 años. De 17 años. Uh-huh. Wow. Bien, una vida hecha en esta área de Lehigh Valley. Uh-huh. Dejó su juventud, dejó toda la parte de su vida en esta ciudad, en estos alrededores de esta lugar. Entonces, como quien dice, usted fue uno de los primeros hispanos dentro de estas comunidades. Muy pocos hispanos habían en este pueblo cuando llegamos nosotros aquí. Pues ella lleva más tiempo que yo aquí en Lehigh Valley. A ver, doña Mary, cuéntenos, como ya nos está diciendo el diácono, ¿cuánto tiempo tiene usted por acá? Yo llevo aquí en Bethlehem 64 años. Vine de mi pueblo Patilla, Puerto Rico, el 1 de septiembre del 1957 y tenía 16 años en ese tiempo. Wow, 16. Bien, y pues nos queremos imaginar, ¿no? De cómo se conocieron y cómo ha sido su vida desde que se iniciaron. ¿Cuántos años tienen de matrimonio? 57 años de casados. 57 años de casados. Sí. Oh, wow. Bien, pues un gran ejemplo, ¿no? Siempre digo yo que las personas mayores tienen mucho de qué enseñarnos y tienen mucho nosotros que aprender de ustedes. Y siempre me motivo, ¿no? Cuando veo a personas mayores y de ver y digo, pues, yo quiero, si la bendición de Dios me permite, pues llegar, ¿no? A esa experiencia, a ver si Dios está. Pero, claro, como les digo, ¿no? También a cada uno de los jóvenes que están por ahí, que nos escuchen, que sean dóciles a escuchar la voz de nuestros mayores, que pues tienen mucho que enseñarnos. Entonces, a la vez, pues también a cada joven que nos está escuchando, pues que tengan la oportunidad, si tienen sus abuelos, si tienen sus papás, pues que se tomen el tiempo de poder escucharlos, que son los que han recorrido ya la vida, han recorrido los caminos que apenas tú y yo estamos empezando a iniciar. Entonces tenemos mucho que aprender de ellos, como estamos aprendiendo hoy del diácono Matos y su esposa Mary. Entonces, para seguir en estas preguntas, quisiera preguntarles, ¿han escuchado podcast anteriormente o conocían de podcast o es la primera vez? Es la primera vez que escuchamos. ¿Es la primera vez? Ok. Doña Mary. También he oído podcast, pero en verdad no sé lo que es. Pues bien, pues ya para hacer la primera vez, pues miren cómo estamos empezando, ¿verdad? En este ya diálogo. Entonces la belleza del podcast es esto,
que es una conversación tan íntima, pero a la vez tan profunda, que nos ayuda, ¿no?, a expresar ese contenido que nosotros sabemos, eso que es de valor para los demás y especialmente, como decía, ¿no?, para los jóvenes, pero también para todo aquel que pues está deseoso de querer creciendo en esta vida y en la vida de fe también. Entonces, bien, pues siéntense en confianza en este primer podcast y pues esperemos que de hoy en adelante, ¿verdad?, empiecen a familiarizarse un poco más con lo que es esto del podcast. Para ti también que nos estás escuchando, una vez más también pues te invito, ¿verdad?, a que compartas lo que es el podcast y a la misma vez que nos ayudes a que otros conozcan lo que es un podcast y que se puede encontrar este alimento espiritual, este alimento de la palabra de Dios, tanto como las oraciones, como la misa también transmitida por medio de un podcast. Entonces también te pido de favor pues que también sigas compartiendo el podcast. Pasando a otra pregunta, diácono, quisiera preguntarle ¿cómo es que inició su llamado al diaconado? ¿Cómo fue ese proceso o cómo es que empezó? Bueno, yo llegué a este país, no era católico. Yo vine a un instituto bíblico a Jersey City a estudiar para ministro pentecostal. Pero cuando llegué a estudiar, que empecé a estudiar, me enfermé. Y mis hermanos todos eran católicos y me convencieron de regresar a Bethlehem. Y ahí fue donde conocí a la señora. Y empecé a ir a la iglesia y me di cuenta que las raíces mías, de donde yo había salido, era católico. Y entonces empecé a ir a la iglesia católica, pero siempre sentí ese llamado del Señor, que tenía que hacer algo por los demás y entregarme totalmente a las cosas de Dios. Y ahí fue que hice el cursillo en el 1965 y empecé a ir a la iglesia católica y me convencí que ese era el llamado que el Señor me estaba haciendo. Y ahí seguí, después hice el encuentro matrimonial. Y ahí fue donde caí enfermo, con una úlcera, que estuve 28 días en el hospital. Y alguien me dijo que la renovación carismática, en ese tiempo le llamaban la sala de sanación. Y fue en Lancaster, Pensilvania, fui a ese retiro. Y casualmente cuando entré a la sala de sanación, encontré una señora que, calculando, tenía como 78, 80 años. Y yo dije, esa es la que va a orar por mí. Y cuando le dije a lo que iba, ella me dijo, yo no voy a orar por usted, no voy a hacer ninguna oración. Y le pregunté, ¿sabe la fila que yo he hecho esperando para llegar donde usted? Y me dice, no, porque el Señor ya te sanó a ti. Oh, wow. Ya no hay que orar por ti porque el Señor ya te tocó y te sanó. Y desde esa pues ¿Ha seguido adelante? a seguir. Trabajé con la renovación carismática hasta lo presente. Oh, wow. Después llegó Juan 23, el Santo Nombre, ha trabajado en el Santo Nombre. Yo creo que ha trabajado con todas las organizaciones que tiene la iglesia, excepto Lazos, que empezó ahora. Ok. Viene un camino bien recorrido dentro de los ministerios que tiene la iglesia o los que se conocían, ¿no?, en nuestra diócesis. Entonces, no, pues mucho que aprender de usted, diácono, y pues ya están escuchando, ¿verdad?, diferentes nombres de ministerios en los cuales pues esperamos que en futuros podcasts tengamos esa oportunidad de ir conociendo cada uno de estos grupos, ¿verdad?, de los que ha mencionado el diácono, que son grandes instrumentos pues que siguen obrando para acercar a personas a la iglesia, a la fe y sobre todo, ¿verdad?, como decía el diácono, son salas de sanación que sigue sanando por medio de estos ministerios. Doña Mary, ¿qué nos podría decir entonces de su
de este comienzo del diaconado. ¿Cómo usted lo vivió en su llamado del diácono? Empezó que nosotros conocimos en Lancaster, por cierto, en un retiro, un diácono que vino de Chicago. Y a él, pues, ya él tenía de esto de servir. Y entonces empezó a orar para ver cómo el Señor lo guiaba para él ser diácono o ser un servidor de la iglesia. Entonces, pues, un domingo estábamos en la iglesia y el padre anunció que iba a venir otro sacerdote de la diócesis a hablar acerca del diaconado el siguiente domingo, que los hombres que estuvieran interesados, las parejas, que podían bajar y para recibir la información. Entonces, pues, llegó ese domingo, bajamos al sótano de la iglesia y el sacerdote explicó un poco. No habían diáconos en la diócesis, en esta diócesis de Allentown. Entonces, pues, él, claro, fue como una contestación del Señor a lo que él estaba pidiendo. Y entonces, pues, se apuntaron 3 de aquí, de Bethlehem. Y ahí, pues, en el 1978 empezaron a estudiar para el diaconado. Nos hicieron las entrevistas, tanto a él como a los 3 niños, los 3 hijos. Las niñas estaban pequeñas porque mi hijo no había nacido. Nació después que él empezó a estudiar. Y entonces, pues, de ahí empezó a estudiar y, pues, ha sido algo bien, que nos ha llenado mucho, y pues él se ha enfermado y ha tenido salud y ha seguido, pero siempre ha estado ahí. Ajá. Wow. Siempre hemos estado. Entonces, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el proceso del diaconado solamente lo vive la persona, pero en este caso estamos conociendo que es un proceso que se vive en familia. En familia, para lo que nos cuenta usted desde la entrevista, tanto con sus hijos, tanto con usted. Entonces, que no solamente pues es de un llamado solamente al hombre, o en este caso al padre de familia, sino es un llamado familiar. Sí, porque ellos piden que la esposa esté de acuerdo, porque van a estar mucho tiempo fuera también, y él sabe sirviendo, y entonces pues pues tienen que estar de acuerdo para poder, porque siempre en la iglesia y el diaconado es una de las cosas que le dicen es, primero es tu familia, segundo la iglesia y tercero el trabajo. No, perdón. Primero la familia, segundo el trabajo de él para mantener su familia y pone la iglesia como en el tercer lugar. Pero no es así. Cuando uno lo mira, la iglesia está siempre, Dios está siempre primero. Pero es que cuando tú haces las cosas en el orden que el Señor las quiere, y pues estás siempre poniendo a Dios primero, porque estás haciendo las cosas como Él manda. Muchas personas no entienden eso, pero así es. Si cuando tú atiendes tu familia, estás haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y cuando estás trabajando, estás haciendo para mantener tu familia, porque supone que el hombre trabaje, ahora también la mujer, yo trabajaba también. Pero entonces muchas personas dicen, no, pero la iglesia es primero. Está primero si lo haces como Dios te está mandando a hacerlo. Y eso hay que saberlo entender. Yo lo entendí muy bien. Y gracias a Dios, pues, hemos podido trabajar bien con el diaconado. Okay. Nunca han habido problemas. Que no, gracias por lo que nos comparten, ¿no? Porque es muy importante para todos los que vamos empezando en la fe, ¿no? Que a veces queremos tomarlo todo de carrera o queremos decir, Dios me pide que abandone todo, y a veces, como decía, ¿no? Que muchos se piensan que hay que abandonar la familia o cosas así, y lo que nos está diciendo usted, ¿no? Es saber
tener la escala de valores. Exacto. Y cómo lo presenta a la iglesia o cuál es el requisito para llegar a este diaconado, ¿no? Y que es bueno como usted pues lo describe, ¿no? De decir que primeramente es la familia, el trabajo y la iglesia. Aunque, como usted dice, en la práctica es otra cosa, porque siempre está uno tratando de agradarle a Dios en todo momento, ¿verdad? Entonces, la iglesia como que no queda en ese tercero, pero cuando se hace con amor, cuando se hace con entrega, cuando no se siente que es esa carga. No, gracias, doña Mary, ¿verdad? Por lo que nos está compartiendo y a la vez, ¿no? También ustedes que nos escuchan o tú que nos estás escuchando, pues también aprender a cómo tener esa escala de valores en la cual, ¿verdad? Como decía doña Mary, es poner siempre primero la familia, nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, pero también Dios. Entonces ya Dios nos irá preparando, nos irá capacitando de qué manera quiere que le sirvamos o que le sirvas, ¿verdad? O también tanto como este ejemplo, este matrimonio, ¿verdad? Que estamos viendo, que estamos escuchando, que pues también pueda servirle como familia, en un ambiente familiar. Y pues de eso se puede, claro que se puede. Pasando, diácono, a otra de las preguntas que quisiera preguntarle hasta ahorita. ¿Cómo es su experiencia del diaconado? ¿Cómo lo ha sentido que es para usted hasta este momento? Yo siempre he dicho que el diácono, y pude compartir ese con el primer director espiritual, yo siempre dije que el diácono no debe tener la preferencia de estar siempre trepado en el altar. El trabajo del diácono debe de ser afuera de la iglesia, pues ya los que están en la iglesia, ya el Señor los ha llamado y están ahí. Pero muchos tenemos un concepto equivocado acerca del diaconado. Creemos que es para estar trepado en el altar. Y el trabajo del diácono es afuera, buscar a aquellas personas que no han tenido ese privilegio de conocer a Dios para que vengan a los pies de Jesús. Y a veces yo se lo digo a muchos de los diáconos, se lo digo, nuestro trabajo está afuera, el sacerdote está en la iglesia para recibir los feligreses. Nosotros el trabajo es buscar esos que no han tenido ese privilegio de conocer a Dios, que vengan a los pies de Jesús. Diácono, lo que nos está diciendo es como decía el Papa Francisco, ¿verdad? En el documento, uno de los documentos que dice que el pastor tiene que tener olor a oveja. En este caso nos está diciendo usted también que el diaconado es salir a buscar las ovejas y vivir entre ellas y con ese olor de oveja, de poderlas buscar, ¿verdad? A los lugares donde están. Que es una bella enseñanza, pues, ¿no? Que el Papa Francisco nos está recordando constantemente, y su ejemplo de vida, pues, nos dice, ¿no? Lo que también usted nos está diciendo, de que del ministerio del diaconado, lo que implica. A unas palabras de sabiduría que nos está diciendo, diácono, tanto para aquel que está sintiendo en ser diácono o está sintiendo ese llamado, ¿verdad? O los que ya están ejerciendo el diaconado. Creo que es un buen consejo, ¿verdad? Para saber dónde ir, qué hacer y cuál es la de las prioridades. No, gracias, diácono, por lo que nos está diciendo. ¿Algo más que quisiera agregar en ese punto, diácono, o pasamos a otra pregunta? Yo siempre, desde que fui ordenado al diaconado, la preocupación más grande que yo tengo es con los ancianos, que a veces hasta los familiares los abandonan y se olvidan de ellos. Y desde diácono, pues desde que me ordenaron, siempre he estado alrededor de visitar a los ancianos. Primero empecé en Greystone, después en Fountain Hill, y siempre he estado en esa conexión de aquellos ancianos que a veces hasta los familiares no visitan, que a veces los mandamos a un asilo y se nos olvida de ellos. Y para mí, esa es una preocupación que siempre he tenido, de quién cuida de ellos si la iglesia no se preocupa de ellos. No, bien lo que usted dice, ¿no? Algo muy acertado. Y principalmente, pues, no, a veces decimos que solamente pasa en este país, pero hoy en día lo estamos viendo que ya sucede en todos los países, ¿verdad? Que lamentablemente
apartan o alejan ya a las personas avanzadas de edad. Y pues qué bien lo que nos está diciendo Diácono, ¿verdad? Para nosotros o para aquel pues que es servidor, que está dentro de la iglesia, de saber tener cuáles son esos lugares donde tenemos que ir, los lugares que tenemos que cuidar, como lo decía usted, Diácono. A veces la iglesia no llega a tantos esos lugares, pero poder decir, no, lo que aprendemos o lo que hemos ido aprendiendo, que quién es la iglesia, pues la iglesia es cada persona, ¿verdad? Que está congregada o que es parte de la iglesia, por lo cual es labor como de todos, de saber atender estas áreas, estos lugares de los asilos y cosas pues que vemos, ¿no? Donde hay gente alejada que no la visitan, y es muy cierto lo que usted dice, Diácono, por lo cual es una de las cosas que cuando hablamos con mi esposa, pues hablamos de eso, ¿no? Y ella me dice como que siento que me llama y así con las personas así que están solas, las personas de tercera edad, y es una realidad que estamos viviendo en nuestros días. Por lo cual también, ¿no? A ti como servidor, a ti que nos escuchas, es que pues también sepas cuidar tus papás, tus abuelos, que sepas darles tiempo, ese tiempo que sea de calidad, en los cuales, así como ellos nos cuidaron, como ellos nos cambiaron la vestimenta, pues que hoy tú y yo podamos hacer algo con ellos, ¿no? Que podamos hacer también eso mismo, con esa misma actitud de amor con la que ellos lo hicieron, con esa misma actitud de lo que ellos sirvieron a la sociedad, porque también nosotros, ¿no? Podamos ser agradecidos con ellos y cuidarlos. Entonces, Diácono, gracias por la apertura, ¿no? Que está teniendo en este podcast. Y pues a ti nuevamente que estás escuchando el podcast, te pido, ¿no? Que sigas escuchando este podcast hasta el final. Y pues una vez más, te pedimos también que tengas tiempo, pues puedas escuchar los demás episodios que ya hemos publicado anteriormente. Nos puedes encontrar en YouTube, nos puedes encontrar en Spotify, en tantas otras plataformas digitales. Entonces, una vez más, te invitamos a que pues escuches los episodios completos. Diácono, ahora llegando, ¿verdad? A lo que usted mencionaba, de los ministerios que ha trabajado, pero ya así en uno ya más preciso, pues en el que yo lo conocí, dijéramos que cómo es que conoció Juan 23. Una vez estaba yo en la iglesia e invitaron a un señor que se llamaba Gregorio Jamo, y lo invitaron a hacer un retiro de Juan 23 en Brooklyn, Nueva York. Y él estaba al lado mío y dice, la persona más apropiada para que vaya a ese retiro es el diácono. Y yo no sabía el revolú que me estaba metiendo. Y desde esa vez que fui a hacer el retiro a Brooklyn, Nueva York, sentí ese llamado. Especialmente cuando la parábola del hijo pródigo me tocó, y desde ese momento estoy trabajando con Juan 23. Siempre me acuerdo que el próximo retiro llevamos, parece que 3 o 4 guaguas llenas de damas. Era un retiro de damas que fue mi esposa, y casualmente siempre tengo esa experiencia que yo pagué por todas las van, y la mía no me la registraron y me llegó el ticket por cojeo, que no había pagado el puente. Oh, wow. O sea, son experiencias que a veces pasan, y ¿se acuerdan que iban a explotar el puente? Nosotros pasamos ese puente cuando estaba amenazado a que iban a explotar el puente que íbamos a pasar. Y con todo eso fuimos a ese retiro. Fueron dificultades que pudimos, en el nombre del Señor, vencer y pasar por ese puente, y el Señor nos guió. Bien, Diácono, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Para decir, ¿qué se recuerda a qué número de retiro fue el que vivió usted? Parece que fue el 6. El 6 de 6 Brooklyn. en Brooklyn, Nueva York. Entonces, ya hizo el 7, me parece. ¿Cómo fue su experiencia, doña Mary, de este retiro de Juan 23? Fue algo bien bonito. Ya yo había hecho el cursillo. Había estado el encuentro matrimonial, habíamos estado en la renovación,
Y pues en toda la iglesia, yo toda mi vida he estado en la iglesia desde pequeña. Y me acuerdo como ahora que no sentí tanto en el retiro hasta el final, en la clausura. Me acuerdo estar dando mi saludo, la despedida, lo último, ¿verdad? En la iglesia, cuando uno habla. Y de momento salen estas palabras de mi boca, nunca fueron a mi mente. Fue el Señor que lo hizo, pienso yo, porque yo nunca tuve esto en mi mente. Y le dije a todas las personas que estaban allí, después de pedir perdón, dar gracias y todo lo que uno hace, le dije, y ahora les ruego a ustedes que oren mucho para que este movimiento llegue a la diócesis de Allentown. De momento yo lo dije y no pensé nada, pero cuando veníamos en el carro por más tarde, yo me quedo pensando en el fin de semana lo que había pasado y lo que pasó, y yo digo, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué yo dije eso? Y entonces, pues claro, me di cuenta que fue el Señor el que habló. Porque como digo, eso es algo así. Yo nunca lo tuve en la mente, nada. Y así poco a poco estuvimos por 2 años orando y pidiéndole al Señor que trajera el movimiento si era obra de Él, ¿verdad? Hasta que sí, un día nos llaman de la diócesis que habían aceptado el movimiento en esta diócesis. Oh, wow. Ajá. Y de ahí empezamos a prepararnos, a tratar de juntar el dinero para empezar. Podríamos decir que ¿qué año fue el que empezara el movimiento en la diócesis de Allentown? El movimiento empezó en la diócesis de Allentown en mayo del 2003, el año 2003. El primer retiro fue en mayo, era de hombres. Después tuvimos uno en junio y 2 en el otoño. Ajá. Septiembre, yo sé que en noviembre tuvimos el último, creo, sí. Diácono, ¿ha sido fácil o como usted nos platicaba de la dificultad que vivió para cuando iban al retiro, pero fue fácil traer el movimiento a la diócesis o hubo dificultades? Hubo mucha dificultad porque mucha gente, como estaba el cursillo y estaba la renovación carismática, y los mismos sacerdotes decían, ¿por qué otro movimiento? Traerlo a la diócesis. Era una lucha continuamente que yo tenía con ellos. La última vez que hicimos la reunión de los directores espirituales, estas fueron mis palabras, siempre me acuerdo, le digo, si alguna alma se pierde y podía ser salvada por el movimiento Juan 23, responsabilidad de ustedes. Y esas fueron las últimas palabras que yo dije, yo no voy a hablar más de Juan 23. Y eso me parece que fue jueves, y el lunes recibí la llamada que el movimiento había sido aceptado en la diócesis de Allentown. ¿Cómo fue su respuesta? ¿Cómo fue su emoción? Grande. Sí, porque fui hasta acusado de que yo me estaba reuniendo en la diócesis de Juan, con el movimiento Juan 23 sin ninguna autorización ni sin ningún permiso. Entonces, casualmente, en ese tiempo el pastor era el padre Campbell en Easton, y dijo, no tiene que pedirle permiso a nadie porque yo se lo di. Okay. Pero me acusaron que yo me estaba reuniendo sin autorización, sin permiso, porque lo que pasaba era que habían personas que no querían que el movimiento llegara a la diócesis de Allentown. Pero ¿quién está en contra de la voluntad de Dios? Como dice la Escritura, ¿verdad? Que dice que si es de Dios,
¿quién lo puede parar? Pero si no es de Dios, pues eso se esfuma solo, ¿verdad? Así. Doña Mary, ¿qué nos puede compartir de ese proceso, de esa experiencia que vivieron? Pues la gente, los poquitos algunos que lo habían hecho en Puerto Rico y unos que habían hecho con él y conmigo en Brooklyn, Nueva York, pues nos reuníamos en que la iglesia se llamaba en ese tiempo San Bernardo en Easton, ahora es Nuestra Señora de la Merced. Pues ya estaban desesperados porque querían que empezaran los retiros. Y pues se reunía y no querían. Entonces pues ellos, pero ¿cuándo vamos a empezar? Y yo, paciencia, tengan paciencia, sigamos orando que el movimiento va a llegar, va a llegar acá. Y hasta pues gracias a Dios, ese día me acuerdo cuando vino esa llamada, estábamos comiendo y paramos de comer porque eso fue una cosa la alegría fue bien grande. Sí, ¿verdad? Cuando uno lucha, cuando uno decía estas cosas, ¿no? Pues a veces, digamos que cada quien vive sus problemas, sus situaciones de vida personal, pero también a veces con estas tensiones, ¿no? Que a veces uno quiere obrar bien, trabajar para la obra de Dios y da la casualidad pues que hay obstáculos, ¿no? Como toda nuestra vida, por lo cual a ti que nos escuchas, pues, ¿verdad? Como nos estás escuchando el diácono, a Doña Mary, pues los obstáculos siempre están en nuestra vida y aún en nuestra vida de fe, como dice el Señor, ¿verdad? El Señor no nos está prometiendo que no habrá problemas, sino que nos promete que estará con nosotros y lo que es de Él, pues no hay quien lo pare. Entonces un testimonio, ¿verdad? Para que también en tu vida lo puedas aplicar o estés preparado para esos momentos que lleguen, aún deseando que sea una obra para el Señor. Hay obstáculos. Entonces, ¿verdad? Que si tú estás quieres iniciar algo, o el Señor te está llamando, te está hablando, ¿verdad? Sea en tu mente, sea en tu corazón o a través de otras personas, hacer algo por la obra de Dios, pues que tengas presente que va a haber obstáculos, que van a haber situaciones. ¿Y de dónde vienen? Como decía el diácono, ¿de dónde vienen más? Dentro de la misma iglesia. Lamentablemente a veces vienen más estos trabas dentro de la misma iglesia, pero igual como decíamos, ¿verdad? Si es algo de Dios, se llevará a cabo. Si no, se esfumará. Entonces, para lo cual te motivo a que sigas adelante con lo que el Señor te está llamando a hacer. Y siempre en oración, como nos decía el diácono, siempre con un asesorado, con un padre, con el padre de tu parroquia o un consejero o un director espiritual. Entonces, a ti, pues ¿verdad? Que nos está escuchando, esperamos que pues sea de ayuda cada una de las experiencias que nos están platicando el diácono Matos. Diácono, para decir así, hasta este momento, podríamos ya miramos estos inicios de Juan 23, quisiera preguntarle, ¿qué es el movimiento para usted? ¿Qué significa hasta este momento para usted el movimiento? Bueno, para mí ha sido parte de mi vida, porque cuando uno ve el fruto que ha dado Juan 23 en la diócesis de Allentown, es una satisfacción que es difícil de explicar. ¿Cuántas almas el Señor ha tocado por medio de este movimiento Juan 23? Como estábamos hablando al principio, personas que han recibido el sacramento del matrimonio, bautismo, gente que han llegado al catecismo y se han convertido realmente. Todavía hay gente en Puerto Rico que me llama y me dicen que han llegado a la iglesia por medio del movimiento Juan 23, que se han mudado del área. Y es una satisfacción que debe de ser una satisfacción para la Iglesia Católica, que este movimiento ha hecho tanto por nuestra iglesia y ha traído tantas almas a los pies de Jesús. Es una realidad, ¿verdad? Lo que dice usted es una verdad, lo que dice usted, diácono. Para usted, doña Mary, quisiera preguntarle la misma pregunta del diácono. ¿Qué significa el movimiento? ¿Qué ha sido para usted hasta este momento de su vida? Para mí
trabajar con el movimiento Juan 23 ha sido una satisfacción bien grande, algo que me llena espiritualmente. Me encanta trabajar en los retiros, ver estas caras tan alegres que salen el domingo, el cambio que han hecho tantas familias, porque en verdad son las familias que cambian, a las parejas casarse por la iglesia y empezar a ir a la iglesia, y también sus hijos hacer todo, prepararse para recibir los sacramentos, y a veces hasta los padres también, y ahí siguen llegando pues los hermanos, los primos, los papás, los hijos, y muchas familias bien grandes que han hecho, todos han hecho el retiro Juan 23. Para mí eso es una alegría bien grande y me siento feliz de que este movimiento haya llegado acá y haya ayudado a tantas personas. Bien, estamos a punto casi de terminar esta primera parte de esta entrevista, de este episodio, por lo cual, ¿verdad?, te vamos a pedir pues que para que puedas escuchar el episodio completo, también puedas escucharlo el siguiente. Entonces, ¿verdad?, quisiera preguntar más, pero lo haremos en el siguiente episodio, y pues te invito a que nuevamente sigas escuchándonos y a que compartas el episodio, y como una vez más te recomiendo pues que nos puedes escuchar en diferentes plataformas digitales, por lo cual pues nos vemos en el siguiente episodio. Nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea de ayuda para tu fe.